Me diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí, Señor, cuando nadie me vio. Me amaste. Bien, vayan preparándose lo que nos están viendo por el internet, vaya compartiendo la señal que ya en unos segundos comenzamos con el tema. El tema en esta mañana, gloria a Dios. ¿Cuántos recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando sobre utensilios útiles? Utensilios útiles, la vez pasada ese fue el tema por internet. Hoy vamos a continuar con la parte número 2 de ese tema. Es importante. Y yo le pedí a Crimilda que me reparta. ¿Ya los tienen? Oh, bueno, listo, qué bien. Pues mire, ahí usted tiene todos los versos que se usaron la semana pasada. Todos los versos que se usaron la semana pasada y los versos que se están usando hoy, que se van a usar hoy. Usted los tiene para que pueda estudiar y leerlos en su casa con tiempo, porque es mucha información y así nos educamos en la palabra del Señor. Utensilios útiles, parte 2. Hoy vamos a estar hablando acerca de unos ejemplos bíblicos. Acerca de unos ejemplos bíblicos de hombres que tuvieron, oye esto, tuvieron que ser procesados para ser usados. Voy a repetir eso porque lo voy a estar usando bastante. Para ser usado hay que ser ¿qué? Procesado. Si Dios te va a usar a ti en algo, primero tiene que procesarte. Primero nos tiene que pulir. No estoy hablando de salvación. Salvo ya estamos. Esa salvación, ahí es donde está el peligro. Algunas congregaciones dicen, no, usted tiene que hacer las cosas y portarse bien para ser salvo. No, ya estamos salvos. Diga, ya yo estoy salvo. Eso no está en juego. Eso Cristo con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Estoy hablando de carácter aquí. De tu formación, de tu proceder. Usted sabe lo que Dios ha venido trabajando conmigo personalmente por años y lo que le falta. Y contigo también. ¿Cuántos reconocen que Dios ha venido tratando con usted, con su forma de ser, con su carácter? Eso es un proceso que no para. Yo en esta mañana quiero alentarte a que no te desanimes, porque esto es parte del proceso. Y tú no vas a cambiar, nosotros no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Es un cambio que a veces toma años. Hello. A veces toma años el cambio. Pero viene. Y vamos a comenzar con segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y el verso 19. Con este verso se comenzó el domingo pasado y hoy comienzo de la misma manera. Ponga mucha atención que hoy vamos a aprender mucho. Pero el fundamento de Dios está firme, poniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Oye, tú no te le escapas al Señor. Él te conoce a ti, todas tus malas mañas. Lo que tu esposo y tu esposa no saben, Él lo conoce. Los que son de Él los conoce. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Por qué? Próximo verso 20. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Asimismo unos para honra y otros para deshonra. Y el próximo verso dice, ahora viene la aplicación. Cuando Pablo dice que en una casa hay vasos, utensilios de honra, utensilios de plata, oro, barro y madera, está hablando de la iglesia. En una iglesia hay distintas personas. Aquí mismo
Aquí somos parte de la iglesia, aquí hay distintas personas, hay utensilios de oro, de plata, de barro, de madera, todo tiene un propósito aquí. Por eso es que aquí hay que darle bienvenida a todo el mundo. Yo no puedo decir, no, usted no puede entrar aquí, ni usted tampoco, que venga todo el mundo. Dios se encarga de ubicar y de pulir los que en verdad son de Él, porque Él los conoce. No todos son de Él. Hello. Eso es otro tema. Pero hay ovejas y hay lobos. Hay trigo y hay cizaña. Pero eso es otro tema. Eso, quien determina eso es Dios, no somos nosotros. Nadie viene con uno aquí con un letrero que dice yo soy lobo. Están vestidos de oveja. Pero eso es otro tema. Así que, hablando de los hijos de Dios, si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso útil para honra, santificado y útil. Ahí ese es el tema en esta mañana. Utensilios útiles. Y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Nosotros somos vasos, somos utensilios que estamos llamados a limpiarnos de toda contaminación, limpiarnos de toda iniquidad, dice el apóstol Pablo, para ser vasos útiles. Si usted es una mamá, Dios va a tratar con su carácter para que usted sea una mejor madre. Si usted es un papá, un esposo, Dios va a tratar con tu carácter para que seas un mejor esposo, un mejor padre. Dios va a tratar con todos nosotros. Un hijo, Dios va a tratar contigo. Un abuelo, porque estamos siendo procesados todo el tiempo. Mire, hay personas que no crecen. Usted sabe que hay gente que se pasan años y son la misma gente y no crecen. Ahí volvió. Espero que estemos en la señal ahí. En el internet. Me avisan. Entonces hay personas que no cambian, son las mismas personas día tras día, año tras año, pero qué aburrido. Qué bueno cuando vamos cambiando y tenemos retos. Mire, yo soy una persona, a mí no me gustan los cambios. Carlos Estero Jr. Y pregúntele a mi esposa. No me gustan los cambios, me gusta estar en lo safe. Comfort zone. Pero yo tengo retos y Dios me confronta. Tienes que cambiar, hay que renovar la mente todo el tiempo y entrar en territorio inestable para poder, porque si Dios está contigo, Él te capacitará. Mira cómo dice segunda carta de Timoteo capítulo 3 y el verso 16. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 16. Toda la escritura voy a leer en lo que el proyector se vuelve, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. La escritura es útil para redarguir, para corregir, para enseñar y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace esta palabra, mire, no el logos, el espíritu de esta palabra, es para que podamos crecer, nos corrige, nos enseña, nos redarguye, para que podamos ser hombres y mujeres perfectos, maduros, listos para toda buena obra. ¿Estamos claros con eso? Ok. En esta mañana, partiendo de esa premisa, yo quiero hablar a manera rápido los primeros ejemplos. Quiero hablarles sobre Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 2, verso 1. Éxodo capítulo 2, verso 1. Muchos de ustedes conocen de este libertador de Israel, pero muchos no conocen su trasfondo, de cómo
cómo él fue formado. Vamos a leer un poquito. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Sí, seguimos. Y apacentando Moisés, ese es el 2. Sí, pero porque dice hasta ahí. Vamos a leerlo desde el 2.1 hasta el 3.1. Ahí está. Gracias, Chirino. La cual concibió y parió un hijo, y viéndolo que era hermoso, diga Moisés era hermoso, túvole escondido 3 meses. ¿Por qué la tuvo escondido 3 meses? Un poco de historia, porque Faraón había dicho que había que matar todos los hijos, todos los niños varones que nacieran, porque él se sentía amenazado de perder su reinado. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateóla con pez y betún, y colocó en ella al niño y púsolo en el carrizal a la orilla del río. Esa versión está rara, María, ¿verdad? Yo nunca la he usado aquí, esa versión. Y se paró una hermana suya a lo lejos para ver lo que le acontecería. Esa es la hermana de Moisés, chequeando ahí, María, Miriam. Verso 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Próximo verso. Y como la abrió y vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Sigue. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré yo a llamarte una ama de las hebreas, para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo, la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón. La Biblia no dice a qué edad fue que la mamá de Moisés la llevó de vuelta a la hija del Faraón. No dice, pero algunos dicen que era 4 años, otros dicen que era 10 años, no se sabe. Pero ella tuvo un tiempo donde lo crió. Y ahí fue en ese tiempo cuando la mamá de Moisés crió a Moisés, fue que le dio esa formación con temor a Dios de la escritura, de la palabra. Y le enseñó a ese valor de Dios. Ahí fue donde él aprendió y conoció sus raíces hebreas. Dice, la cual lo prohijó, en otras palabras lo adoptó la hija del Faraón. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y en aquellos días acaeció que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio sus cargas y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos. Y miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y salió al día siguiente y viendo a 2 de los hebreos que reñían, dijo al que la injuriaba, ¿por qué hieres a tu prójimo? Moisés le dijo a ellos 2, ¿por qué se están hiriendo? Próximo verso. Y uno de ellos respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esta cosa es descubierta. Ahí fue donde Moisés se escapa y huye. Moisés era un fugitivo, un asesino fugitivo. Y si vamos a Hechos, mira cómo dice la versión de Hechos, capítulo 7 y el verso 20, Hechos 7:20, en aquel mismo tiempo, este es el discurso de Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Sigue. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Sigue. Y fue enseñado, aquí está. Cuando él ya pasó a manos de la hija de Faraón, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso
Era poderoso en sus palabras y obras. Esto es importante, hermano, porque Moisés tuvo un proceso. Es un niño hebreo, lo quieren matar, la mamá está asustada, lo pone en una canastilla, lo deja, lo esconde, es una palabra, porque yo me imagino que la mamá no soltó al niño así, era como escondiéndolo, ¿no? Pero lo vio la hija del faraón y ella entonces lo prohijó, lo adoptó. Y Miriam, que estaba velando, ¿estamos aquí? Miriam, que estaba velando, dijo, yo puedo conseguirte quien cuide a ese niño. ¿Y a quién tú crees que ella se lo llevó? A la mamá, a la verdadera mamá. Y ella le dio la formación a Moisés que él necesitaba como niño. Por eso esa parte es importante, sea de la mamá o del abuelo, de quien sea. Cuando él ya cumple una cierta edad, la hija del faraón lo adopta y en la casa del faraón, Moisés dice que vino a aprender toda la sabiduría y las palabras de los egipcios. Mire, ahí Moisés aprendió lo militar, la arquitectura. ¿Cómo usted cree fue que él aprendió a guerrear contra los enemigos en el desierto? ¿Con qué sabiduría? Con la que él traía de Egipto. ¿Cómo él pudo crear ese templo, ese santuario que Dios le dijo que hiciera? Él era arquitecto con esa sabiduría. ¿Cómo él pudo poner esas leyes, las leyes de esas 662 leyes de los... Él estudió leyes también. Él era preparado en toda la sabiduría egipcia. Pero eso era plan del propósito de Dios. Cuando él mata, mira cómo dice, aquí lo dice, vamos a ver el próximo verso. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, diga 40 años. Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, porque él sabía en su corazón, y él había sido enseñado, tú eres un hijo con un llamado de Dios. Y él lo sabía, su mamá se lo había dicho. Él guardaba un attachment, una unidad a esa generación, a esa cultura hebrea de quien él era. Y entonces él vino y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Mira lo que dice ahora, pero Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés creía que ellos lo iban a aceptar, pero no era el tiempo para Moisés. Diga, no era el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Para ahorrarnos toda la lectura. A los 40 años mata al egipcio y huye para Madián. ¿Y saben cuánto tiempo estuvo él en Madián? 40 años más. Dios no tiene problema en esperar para prepararte. 40 años. ¿Y qué hacía Moisés en 40 años? Pastoreando ovejas. Pero todos esos 40 años también era una preparación para las ovejas que tenía que pastorear en el desierto por 40 años más. ¿Cuántos años estuvo en el desierto Moisés? Quiere decir que suma, a los 40 mata al egipcio. 40 más son ¿qué? 80 estuvo en Madián. Y 40 años más en el desierto son ¿cuántos? 120. Y no llegó a la tierra prometida. No, quiero consolarte con estas palabras para decirte que Dios se toma su tiempo para formar a sus hijos. Y eso a mí me da descanso. Dios no tiene problemas, Dios no. Él espera y espera y espera. Y te pone gente, mira, te va ubicando. Te pone gente. Haz un recuento de la gente que ha llegado a tu vida, que tú piensas que han sido para mal y Dios lo permitió porque tú necesitabas pasar por esa experiencia. Cuando tú entiendes esto, se va toda raíz de amargura. No tienes raíz de amargura, rencor con nadie, porque todo tenía un propósito. ¿Cuántos reciben eso? Entonces, volvemos a otro caso, José. Mira lo que dice Génesis 45, verso 5. Todos conocen la historia de José, como cuando era pequeño, él era el mimado de Isaac, o de Jacob, perdón.
Él era el mimado, uno de los últimos. Los hermanos tenían riña con él porque él fue el que soñó que todos se postrarían delante de él. Los hermanos se molestaron. Y mira cómo dice Génesis 45:5. Ahora pues, cuando ya Josué, les voy a hablar un poquito sobre eso, pero ya Josué aquí es gobernador de Egipto. Dice, no os entristezcáis, ni os pese de haberme ¿qué? Vendido. ¿Quiénes vendieron a José? Sus hermanos. No os pese el haberme vendido, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Tenía un propósito Dios con eso? Mire, José lo venden sus hermanos, lo maltratan, lo tiran a un pozo primero, luego lo sacan y lo venden. Después le dicen al papá que fue que lo mató un león. Quedaron con su túnica, lo envolvieron en sangre y dijeron, no, fue un león que se lo comió en el camino. Pero era que lo habían vendido como esclavo. Pero oye esto, porque no quiero leer todo. Por eso le di los versos para que con calma usted los lea. Lo venden como esclavo y él llega a Egipto y lo compra Potifar, que es uno de los generales egipcios, y lo pone como uno de los criados, de los siervos. Pero como el Señor estaba con él, diga, el Señor estaba con José, él fue subiendo hasta que llegó a ser mayordomo de la casa de Potifar. Pero ahí, como era hermoso, usted va a ver cuando lea en su tiempo, dice la Biblia que era hermoso. Oye, Moisés era hermoso y José era hermoso. Dice que la mujer de Potifar le tiró ¿cómo le dicen? Los perros. Le tiró los perros. Así que se dice, ¿no? Oye, bienvenido. Le tiró los perros. Y entonces, dice la Biblia, no digo yo, que José dejó la túnica y se fue desnudo. Mire, hay que aprender de eso. Tú no puedes jugar con la fornicación ni con el adulterio. Hay que huir de eso porque si no te agarra el león, te agarran los perros. Mira, y cuando Potifar supo eso, ¿qué hizo? Lo metió preso y le dijo, yo te he dado confianza a ti, ¿cómo tú me tratas así? La injusticia. Y lo metió preso. Pero dice la Biblia que Dios estaba con... ¿Cómo uno puede caer preso y Dios estar contigo? ¿Ah? ¿Cómo tú puedes pasar por todo eso y decir, no, Dios estaba con él? ¿Cuántos han pasado por pruebas? ¿Ah? ¿Han pasado por situaciones difíciles? ¿Puedes tú decir que Dios estaba contigo? Mira, y cuando cayó preso, ¿sabe lo que pasó? Empezó a servir en la cárcel y el administrador lo puso de jefe de la cárcel. Y empezó a servir y todo lo que se hacía en la cárcel pasaba por manos de José. Pero ¿qué pasa? Aparte de su don de servicio, él interpretaba sueños. Y dos de los presos habían tenido un sueño y él se los interpretó. Y uno de ellos murió y el otro salió, que era el copero del rey. Y un día, dándole el vino al rey, el rey dice, tuvo un sueño y nadie se lo pudo interpretar. Y el copero, ¿de quién tú crees que se acordó que interpretaba sueños? De José. Dijo, yo sé un hombre que puede interpretarte, pero está preso, tráemelo. Y cuando se lo interpreta, le dice, si tú me lo interpretas, te voy a entregar todo el reino de Egipto, solo yo quedo encima de ti. Y se lo interpretó y lo pusieron de gobernador. Por eso es que José dice, lo que ustedes me hicieron, no se preocupe, porque Dios lo permitió para preservación de nosotros. Usted tiene que ver la vida de esa manera. Mira, hay gente que padecen tanto y es que yo he padecido. Y entonces se tienen un sentido de culpabilidad. Y están molestos con los demás porque los demás no han padecido, solamente ellos. Mira, cuando tú pasas por pruebas, si Dios lo permite que tú lo pases, es porque tú lo puedes soportar. Porque dice la Biblia que Él no da más allá de lo que podamos soportar. Y con la prueba
Él da la salida. Ay, pastor, pero me está ahogando. Bueno, Dios sabe hasta dónde Él mete el fuego. Y José pudo decirle a los hermanos, tranquilo, todo esto era un plan de Dios. Y se lloró, él lloró porque él también se dolía con sus hermanos, no los había visto. Pero todo tenía un propósito. Y él llegó a ser gobernador de Egipto. Pudo en esos 7 años de abundancia acumular bastante grano para los 7 años de escasez. Y pudo alimentar en esos 7 años de escasez a todo el país, toda la nación. Y personas que venían de otros países. Y ahí vino su familia. Y ahí es donde el pueblo de Israel comienza a ser establecido en Egipto, en el Gosén. Ahí le estoy dando un poquito de, ¿verdad?, de trasfondo. Hay otro que se llama David. ¿Cuántos recuerdan David? Dicen que era hermoso también. Ya van 3. Oye, ese sí que sufrió. Pequeñito, un jovencito. Ya Saúl, el rey, se había desviado. Dios llama a Samuel y le dice, úngeme al próximo rey que lo tengo. Vete a la casa de Isaí. Isaí tenía 7 hijos. Mira, unos tipos así musculosos. Y el papá dijo, chacho, aquí está el próximo rey de Israel. Entonces el profeta le dijo, tráeme a tus hijos. Y cuando le trae a Hulk, al primero, Dios le dice, ese no es. Y el papá dijo, tráeme al otro. Y, los 7 que habían traído, o los 6, ninguno era. Y le dijo el profeta, ¿tú no tienes uno más? Yo tengo uno por allá atrás que se encarga de las ovejas. Como que el papá no lo... Tú sabes que hay padres así que a veces no reconocen a los... ese hay uno por allá que... Pues tráemelo a ver. Y cuando entró ese muchacho, el Espíritu Santo le confirmó, ese es mi vaso. Y ahí mismo lo ungió. Y los hermanos les dio envidia. Oye, a veces uno tiene problemas en la misma familia, ¿verdad? Pero todo eso es parte del plan. Hello. No te puedes molestar con la familia. Todo eso es parte del fuego para formarte. Oye, Dios lo unge, pero no llegó a ser rey en ese momento, tenía que crecer, ¿verdad? Lo llaman, Saúl lo llama y él es el arpista que les toca cuando le venía ese espíritu malo sobre Saúl, y él le tocaba y se calmaba a Saúl. Y entonces Saúl le gustó tanto que lo puso como su paje en guerra, y después lo puso para que participara de la guerra y se volvió un militar. Y de momento empezó a derrotar, y dice la Biblia que David vencía a 10,000 y Saúl a 1,000. Y le dio ¿qué? Celo a Saúl. Y entonces ahí vino la persecución de Saúl contra David, que David tuvo que huir. Pero toda esa huida de David por años sirvió para David escribir los salmos que hoy tú lees de mañanita cuando nadie te mira. ¿Cuántos leen salmos de mañana y de tarde? Yo cuando necesito un bálsamo me meto a uno de esos salmos. Pastor, pero eso es viejo pacto. Sí, pero Pablo me dijo a mí en Efesios, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Así que yo pongo la musiquita de alabanza y leo salmos también. ¿Cómo te quedó el ojo? David, que pasó por eso, ¿tú sabes lo que es sentirse siendo un llamado rey sin haber llegado al trono y ya lo están persiguiendo por no hacer nada? Lo quieren matar. Si usted lee los salmos, él dice, hasta mi familia me menean la cara, hacen proverbios, se burlan de mí. Todos me quieren matar. Pero Señor, tú eres mi fortaleza, decía. Hubo un momento que decía, no puedo más, despierta Señor, tú no me estás oyendo, estoy cansado, la garganta me arde ya de tanto gritarte. Él tenía un léxico,
una literatura tremenda. Él escribe de una manera que nos identificamos con él. Mi alma tiene sed de ti, no puedo más. Y de momento, al desahogarse, después dice, pero yo sé que tu misericordia es para siempre. ¿A cuánto nos pasa eso? Que estamos que no aguanto más, Señor, esto ya no puedo más. Y al ratito, pero yo voy a confiar en ti. Yo voy a descansar en ti, Señor. Mire, estos ejemplos son para alentarnos a nosotros. Yo fui adventista por 25 años casi. Nací en un hogar adventista. Mi papá fue adventista y mi abuelo fue adventista. Yo vengo de tercera generación. Pero cuando Dios, ese tiempo, esos 20 y pico de años en el adventismo, me formaron en el antiguo pacto. Hello. Aprendí todas esas historias del Antiguo Testamento. Y entonces Dios me había dado un don de cántico. Y empecé a cantar. Y grabé y empecé a dar conciertos. Y se me empezaron a abrir puertas en otros círculos cristianos donde yo no sabía que habían cristianos que le servían a Dios en otros lugares. Y me empezaron a invitar a iglesias bautistas, pentecostales, episcopales, presbiterianos, católicos, carismáticos. Por todos lados yo empecé a predicar. Y empecé a ver que el pueblo de Dios era grande. Y entonces la mente se me comenzó a abrir. Dios lo permitió para enseñarme que Él tenía pueblo en todas partes. Y un día llegó a mis manos un cassette del Ministerio Creciendo en Gracia. Y ahí conocí esta palabra poderosa de su gracia. Oh, por primera vez me vi perfecto en Cristo. De momento yo escuché una palabra que decía, sí, tú eres perfecto en Cristo, pero en carne eres inmundo. Y yo, hey, ¿qué pasa? Yo nunca sabía eso. Y me partió por el medio esa palabra. Y hermano, por primera vez después de 20 y tantos años, me vi justificado en Cristo. Yo nunca sabía eso. Y me comí todos los cassettes, me los tragaba todos. Y empecé a crecer con esta palabra y me cambió. Cambió mi alabanza, empecé a viajar, empecé a educarme en esta palabra, hasta que el ministerio también comenzó a desviarse. ¿Pero estaba Dios en todo eso? Sí. Dios estaba en todo eso. Porque Él quería que yo aprendiera lo bueno y lo malo también. Y hermano, nos desviamos a un punto de que empezamos a adorar a un hombre, a cantarle a un hombre. Y entonces en el año 2008, con mano fuerte, me saca el Señor de allí. Bendito su nombre. Y a los años comienza este ministerio, Te Exaltamos, Dios. Pero lo que te quiero decir, hermano, es que Dios tiene sus procesos con nosotros. Yo tuve que vivir todo eso. Mire, hoy puedo usar el Antiguo Testamento y confirmarlo con el Nuevo Pacto. Hoy puedo oler donde hay idolatría y donde hay manipulación de hombres para alertar a la iglesia. Hoy puedo ver dónde está la apostasía, la falsa doctrina, para que la iglesia se mantenga en la sana doctrina. Todo eso tiene parte de un propósito de Dios. Yo quiero terminar con 2 ejemplos, ministros que pasaron por esto también. Vamos a 2 Timoteo, María, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 4. Vamos a Hechos 15 primero, que ese no te lo puse. Hechos 15, 36. Hechos 15, 36. Mire, Pablo está viajando con Bernabé y está viajando con Marcos. Diga Marcos. Marcos era el sobrino de Bernabé y era un colaborador. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo, después de visitar las iglesias, él dijo, vamos a volver a darle otro recorrido, porque era un corazón apostólico que Pablo tenía. Verso 37, y Bernabé, diga Bernabé, que era el compañero de Pablo, quería
que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre ¿qué? Bernabé querían que Pablo se llevara en ese viaje a Marcos. Pero mira lo que dijo Pablo, verso 38. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Parece que en uno de los viajes anteriores Marcos no quiso ir, se rehusó y Pablo se quedó con eso. Y cuando volvieron a dar la vuelta, su tío Bernabé dijo, oye, vamos a traernos a Marcos. Y Pablo dijo, no, porque él nos abandonó, déjalo. Oye, y se separaron. Dice ahí en ese momento, estoy leyendo, resumiendo, porque usted lo puede leer después, que en ese momento, como Pablo no se llevó a Marcos, Bernabé se separó de Pablo. Y ahí fue que Pablo consiguió a Silas. Pablo y Silas no es la mujer de Pablo, Silas es el otro compañero de prisión. Entonces Bernabé se va con Marcos y se separan. Pero pasan muchos años y mira lo que pasa ahora en 2 de Timoteo 4:11. Mira lo interesante. 2 de Timoteo 4:11. Pablo le escribe su última epístola ya estando en la cárcel a Timoteo y le cuenta esto, mira, cuídate de aquello, cuídate de los otros, tráeme los libros que dejé, Solo Lucas está conmigo y mira lo que dice, trae a quién. ¿Quién era Marcos? El que él había dicho que no viajaba con él porque se había apartado de la obra. Tráeme a Marcos y tráelo contigo porque me es que útil para el ministerio. ¿Qué me da a entender eso, iglesia? Que hay momentos que no somos útiles por lo que estamos pasando, pero llega un momento en que Dios trata con nosotros y somos útiles. Diga, yo soy útil para el Señor. Yo quiero ser útil para el Señor. Yo he tenido mis momentos que no he podido ser útil. Mire, yo pasé en el año 2008 una depresión bárbara por la salida de ese ministerio que les dije. Yo estuve deprimido años y, bueno, mi esposa sabe, pisaba y no arrancaba. Me molestaba ver la gente feliz, porque yo no lo estaba. Sí, no quería levantarme de la cama por las mañanas. Era un desánimo. Pero Dios tenía que tratar, me tenía que romper. He was breaking me. Y tuve que pasar por eso para de abajo comenzar a crecer y conocer al verdadero Dios. Ahí aprendí a orar otra vez, porque ya hasta orar se me había olvidado. Comencé a orar, comencé a estudiar la palabra, poco a poco, y Dios me fue fortaleciendo hasta que pude ser útil. Diga útil. No te sientas mal, a veces nos sentimos mal, Señor. Yo quisiera hacer más y no puedo. Lo importante es cómo está tu corazón. Si tu corazón está dispuesto, está limpio delante de Él, entrégate. Él hace contigo como tú quieras, como Él quiera. Él te forma. Él te da la forma del alfarero. Mira el último caso. Filemón, capítulo 1, verso 10. Esto es otro caso espectacular. Onésimo es criado de Filemón. Filemón es un hombre empresarial de mucho dinero, tenía empleado, tenía esclavo. Y parece que Onésimo le robó. No se sabe qué fue lo que le robó, pero algo le robó de valor. Le hizo una trastada a Filemón y Filemón lo metió preso. Cuando cae preso, adivinen quién está preso en la cárcel. Pablo. Pablo está preso no por hacer nada malo, sino por hacer la voluntad de Dios. ¿Usted ha estado preso haciendo la voluntad de Dios? ¿Usted ha pasado por persecución haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Pablo está preso y allí llega un tal Onésimo. Pero Pablo, qué tremendo este Pablo, aunque estaba preso, no paró el ministerio siguió funcionando.
estando en la cárcel. Seguía escribiendo y seguía, mira, aquí te mando a este, tráeme a aquel, manda a este, ahí te envío uno que me suministra, sabe mis necesidades, aquí te envío otro. De la cárcel manejaba todo. Y en la cárcel engendra en la fe a Onésimo. Y entonces esta es la carta que Pablo le escribe desde la cárcel a Filemón y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue ¿qué? Diga inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es ¿qué? Útil. El cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Qué quiero mostrarte con esto? Que Onésimo no fue útil en un tiempo, pero después lo fue. Si tú amas al Señor Jesucristo, ¿cuántos aman al Señor? Si tú lo amas, tú tienes un lugar especial en su reino. Nunca te compares con nadie. No, pero es que ¿por qué fulana? ¿Y por qué fulano? Fulana y fulano, esos son allá ellos. Tú eres único y única. Nunca te compares con nadie. Dios hizo uno de tu clase y botó el molde. No hay otro como tú. Aprendemos, sí, de los errores de los demás y de las experiencias de los demás, pero no nos comparamos, porque cada miembro del cuerpo tiene una peculiaridad. Y a lo mejor en el pasado tú no has podido ser útil para el Señor, pero Dios te está preparando. Dios te está formando. Y Él te dice: confía en mí, espera. Espera, reposa en mí. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham para la promesa? 25 años. ¿Cuánto tiempo esperó Moisés para finalmente no entrar, poder ver la tierra prometida? 120 años. ¿Cuánto tiempo esperó Noé para ver la profecía cumplirse? Como 40 años también. No recuerdo exactamente cuántos años esperó Noé, pero fueron años de espera. Dios te ha dado su Espíritu. El Espíritu Santo mora en ti. Y ese Espíritu que mora en ti nos anhela celosamente. Y Él te va a ir formando. Él te va a ir diciendo: esto no me gusta. Trata con esto. Cuidado como tú respondes a tu hijo. Cuidado como responde a tu esposa. Cuidado como respondes a tu esposo. Y te va redarguyendo, corrigiendo con la palabra. Y a veces no nos damos cuenta y el Espíritu Santo nos está renovando. Y quienes se dan cuenta son los que están al lado tuyo. Oye, tú has cambiado. Yo te veo diferente. Quiero terminar con segunda carta a los Corintios y ahora terminamos. Capítulo 1 y el verso 3. 3. Segunda a los Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Te ha consolado Dios a ti? ¿Te ha consolado Dios a ti? ¿Cuántos han sido consolados por Dios? ¿Has tenido tú alguna experiencia en tu vida que no quisieras recordar? Dramática.
que te marcó, que todavía cuando piensas en eso sientes culpabilidad. Pero yo quiero decirte que los pasos del hombre están ordenados por Dios. Naturalmente, cuando cometemos errores, son obra de nosotros. Pero si Dios lo permite, Él dice, yo voy a hacer que Él aprenda con esto. Yo voy a hacer que ella aprenda con esto. Todo a los que aman al Señor, todas las cosas, diga todas, colaboran para bien. Aún las cosas que tú veas más vergonzosas, si Dios la permitió en tu vida, por algo es. Tienes que tener una limpia conciencia. Tienes que decir, Señor, aquí está mi vida. Úsame como soy, con mis debilidades, con mis flaquezas, con mis derrotas, con el pedigrí que tengo, con el historial y el resumen que tengo. Ese soy yo. Si quieres, úsame. Si me puedes usar, aquí estoy. ¿Cuántos le dicen eso al Señor en esta mañana? Vamos a estar en pie. Gracias, Jesús. Esto es un tiempo muy íntimo ahora. Cada uno de ustedes tiene un libro distinto, unas experiencias distintas. Y a lo mejor hay cosas que nadie sabe que has vivido, pero Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe, con eso basta. Dile, Señor, aquí estoy. Este soy yo. Quiero que tú me cambies. Quiero que tú te formes en mí. Quiero que Cristo sea formado en mí. Quiero llegar a la estatura de ese varón perfecto, maduro. Padre, gracias. En esta tarde tu palabra ha sido expuesta. Tu palabra ha sido leída, ha sido escuchada. Y tu palabra no retorna atrás vacía. Padre, y aquí habemos varios hermanos, los que nos están viendo por el internet, que hemos vivido experiencias amargas, duras, vergonzosas, por las cuales hemos sufrido y hemos llegado a entender y aprender también. Gracias porque tu palabra dice que tú conoces a los que son tuyos y que en una casa grande hay utensilios de oro, de plata y de madera y de barro. Y en un tiempo pudimos ser a lo mejor barro y madera, pero hoy día tú nos estás limpiando con tu palabra para ser utensilios de bien, útiles para el Señor. Nos humillamos delante de ti, Padre. Oro por cada matrimonio, Padre, para que haya un respeto entre el uno y el otro, Padre. Que Cristo brille a través de cada matrimonio. Que las relaciones de los hijos con los padres se forme, Señor, se fortalezca. Oro por los hijos de mi hermana Julie, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro tu poder, tu fuerza, Padre. Declaro tu cubierta sobre ellos, en el nombre de Jesús. Que tú te manifiestas en esa casa, oh Dios, y que todo obrará para bien. Padre, y cada familia aquí representada, cada hijo, cada madre, cada abuela, oramos, Señor, que haya paz, que haya reposo y que seamos útiles en las manos de Dios. Levanta tus manos ahí, dile, Señor, me declaro útil para ti. Úsame en tu reino, úsame en tus propósitos, enséñame a conducirme de la manera correcta. Abre los ojos de mi entendimiento, enséñame tu palabra, revélame la verdad de tu palabra. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos reciben la palabra de hoy? Eso, qué bueno. Bueno, pues yo te declaro bendecido. Yo declaro
la vida de Jesús manifestado en ti. Y los que trajeron algo para compartir pueden pasar al otro lado y allá compartimos. Y así usted pica algo y comparte con los hermanos. Bendecidos con toda bendición. Hasta la próxima. Nos despedimos de los que nos están viendo por internet. Este ha sido el servicio en vivo del ministerio Te Exaltamos Dios y su pastor Carlos Esteros Jr. Hasta la próxima. Bendecidos.